Uno ya está acostumbrado a escuchar el mismo discurso repetido como un disco rayado. No queremos más refugiados, no queremos inmigración ilegal, no queremos más inmigrantes. La verdad es que siempre rematan con la misma frase. Si vienes legal, con visa, con dinero, eres bienvenido, pero si no, lo mejor es que te quedes en tu país. Ese es el relato, el que suena lógico, el que intenta justificar que no son xenófobos, sino que únicamente prefieren el orden. Pero luego miras a Mallorca, España, en pleno 2025 y la realidad golpea mucho más fuerte. Te encuentras pintadas en los pueblos gritando fuera extranjeros. Inmobiliarias siendo atacadas solo por vender a extranjeros. Carteles falsos en las playas únicamente para espantar a turistas angloparlantes. Y hasta jubilados alemanes y británicos legales con dinero rechazados únicamente por el hecho de estar ahí. Cuando uno se encuentra con toda esta situación, es inevitable que uno se haga ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿de verdad se trata de legalidad y orden o simplemente de no querer a ningún extranjero, sea quien sea y venga de donde venga? Y entonces también uno se pregunta, ¿qué es realmente lo que quieren entonces? Porque si rechazan al ilegal y al legal, al pobre, al rico, al que trabaja y al que solo gasta, la respuesta es clara, sencillamente no quieren a ninguno. Pero la realidad es que la culpa no es de los inmigrantes, la culpa está en otra parte, en los políticos que han convertido la vivienda en un lujo, en los gobiernos que han permitido que el turismo devore la isla y en las leyes que no protegen ni a los locales ni a los extranjeros. De eso vamos a hablar hoy en este video, de por qué ocurre, si ese odio hacia los inmigrantes es justificable y de quién es realmente la responsabilidad. Así que sin más a qué hacer referencia, comencemos. Antes de seguir, es importante que nos situemos en el mapa. Mallorca está en España, en el mar Mediterráneo. Es la isla más grande del archipiélago de Islas Baleares, junto a Menorca, Ibiza y Formentera. Aunque pertenece políticamente a España, tiene su propia identidad cultural, idioma catalán mallorquín, tradiciones locales muy marcadas y una historia de comercio e invasiones. Hoy, Mallorca es uno de los destinos turísticos más importantes de Europa. Cada año recibe más de 14 millones de turistas, cuando en la isla solo viven alrededor de 1 millón de personas. Eso significa que en verano la población se multiplica por 10. ¿Quiénes son las personas que van a esta isla? Principalmente alemanes, británicos, nórdicos y cada vez más turistas de todo el mundo. Muchos no solo se limitan a visitar el lugar, sino que miles de europeos se compran una casa para pasar su retiro. Otros invierten en el negocio turístico y otros tantos trabajan en hostelería, construcción o agricultura. En resumen, podríamos decir que Mallorca no se entiende sin los extranjeros. La economía de la isla depende prácticamente de ellos. Volvamos al discurso que tanto escuchamos. No queremos inmigración ilegal, pero sí la legal. No queremos refugiados pobres, pero sí los que traen dinero. Y no queremos que nos quiten el trabajo, pero sí a los que solo vienen a gastar. En teoría, todo esto suena bastante razonable y casi lógico. El problema en sí no sería la inmigración, sino la manera en que se da. Es decir, que se dé en base a lo que estipula la ley. Pero cuando miramos a Mallorca, vemos que ni siquiera los inmigrantes que cumplen con esas condiciones, es decir, legales, con dinero y que aportan, son bienvenidos. Y ahí es cuando el discurso se revela como lo que es. Una mentira conveniente para disfrazar un rechazo muchísimo más profundo. Pero para entender toda esta situación es importante que intentemos buscar las motivaciones, el porqué de ese rechazo, el problema de la vivienda, es decir, esta sería la raíz del conflicto. Precios disparados. Por ejemplo, Baleares es la región más cara de España para comprar vivienda. En 2025, 25 municipios rompieron récords de precio. El alquiler además es imposible. Se puede decir que más del 40% del salario medio de una persona que vive acá se destina exclusivamente al alquiler. Además, la turistificación.
En Mallorca, más del 15% de las viviendas están en alquiler vacacional, es decir, casas destinadas a turistas en lugar de a residentes. Además, existe un grave problema de la falta de vivienda pública. El diario El País denunció en el 2025 que los pisos protegidos están en declive, no se construyen nuevas viviendas sociales suficientes. Entonces, cuando uno se encuentra con todas estas motivaciones, luego obtienes un resultado. Y obviamente el resultado es jóvenes mallorquines que no pueden emanciparse, familias expulsadas de sus pueblos porque no pueden pagar el alquiler, profesores, sanitarios, policías que rechazan mudarse a Baleares porque simplemente no encuentran lugar donde vivir. Es en ese contexto cuando ven a un extranjero comprar una casa o a un jubilado alemán alquilar un piso y sienten que por culpa de esta gente, es decir, de estos extranjeros con dinero, ellos no pueden vivir dignamente. El rechazo no es solo económico, también hay un componente emocional e identitario. Los extranjeros no encarecen la vivienda, aunque en realidad es el mercado turístico el que las dispara, el rostro visible siempre es el del extranjero. Además, ver pueblos llenos de carteles en inglés o alemán muchas veces puede hacer sentir a muchos locales que pierden su idioma y además su cultura. Además, la inequidad es bastante visible. Hay casas de lujo de extranjeros vacías durante medio año, mientras un joven mallorquín no puede pagar una habitación. Además, hay un sentimiento de abandono. Como los gobiernos no protegen a los locales, culpar al vecino extranjero parece más fácil que enfrentar a un político. Lo que pasa en Mallorca no es casualidad, es el resultado de años de malas decisiones políticas. Los gobiernos apostaron solo al turismo, permitieron miles de pisos turísticos sin control y eso expulsó a los residentes de sus propios barrios. Además, nada de vivienda pública, no se construyeron casas asequibles ni se reservó suelo para los locales. Mientras tanto, los precios subían y nadie hacía nada. Además, hay muchas leyes que no se aplican. En el 2023, España aprobó una ley para frenar los alquileres en zonas caras, pero en Baleares los gobernantes dijeron no la aplicaremos, prefirieron mirar para otro lado y simplemente culpar a otros. Además, muchos son amigos de especuladores. Se dejó que fondos internacionales y extranjeros compraran viviendas en masa porque eso traía dinero rápido, pero al final dejó a los mallorquines fuera del mercado. Además, hay muchas trabas para lo importante y facilidades para lo rentable. Mucha burocracia para construir viviendas asequibles, pero vía libre para hoteles y pisos turísticos. En resumen, los políticos no regularon, no construyeron, no protegieron. Y mientras ellos fallaban, la gente empezó a culpar al inmigrante en vez de mirar al verdadero responsable. Así que sencillamente podemos preguntarnos quién es el verdadero culpable. Lo cierto es que no es el jubilado alemán que compra legalmente una casa. Tampoco lo es el turista británico que alquila en Airbnb. Ni siquiera el trabajador latino o africano que sirve mesas en temporada. El culpable de toda esta situación siempre es el político, que permitió que la vivienda fuera un negocio especulativo, que además nunca se preocupó por invertir en vivienda pública y dejó que la economía dependiera únicamente del turismo. Y además de todo eso, no conforme, se le pasó por la cabeza la idea de usar al inmigrante como chivo expiatorio. No importa si viene con dinero o sin dinero, si es legal o ilegal. Así que mientras se ataca al extranjero, los verdaderos responsables siguen en sus despachos como si nada, buscando las mil formas de desviar la mirada sobre ellos. Ahora intentemos desmontar toda esta falacia. El problema no son los ilegales. En Mallorca los ataques van justamente contra jubilados alemanes legales, británicos, nórdicos, gente que tiene papeles y que tiene dinero. Segundo, nos quitan el trabajo. Muchos ni siquiera trabajan, solo consumen, es decir, van para allá con sus ahorros a gastar. Tercero, saturan servicios. Los jubilados privados apenas usan servicios públicos, todo lo utilizan privado.
Además, el cuarto, aceptamos a los que aportan. Estos aportan, es decir, aportan y aún así son rechazados. Son los que ponen dinero para invertir en nueva infraestructura, son los que montan negocios y generan empleo. Así que no cabe duda que la contradicción es total. Lo cierto es que Mallorca nos muestra lo que nadie quiere admitir. El discurso de solo queremos inmigrantes legales y con dinero es falso, porque ni a esos quieren. El problema no es el extranjero, el problema es un sistema político que falló en lo más básico, garantizar vivienda y convivencia. El extranjero solo cumple las leyes que España misma ha creado. Quien redacta esas leyes no es el alemán, ni el británico, ni el latinoamericano, son los políticos españoles. Así que la próxima vez que alguien grite fuera extranjeros, mejor pregúntale, ¿el alemán que compró su casa legalmente tiene la culpa de que tú no tengas la tuya? ¿O la tienen los políticos que nunca construyeron vivienda pública y vendieron la isla al turismo sin ningún tipo de control? La respuesta es clara. Los culpables están en el poder, no en la calle. Si seguimos culpando al inmigrante, no habrá solución. El verdadero enemigo no vive en la casa de al lado. El verdadero enemigo está en los despachos donde se decide si tú tendrás o no un techo. El verdadero culpable es el partido al que seguramente cada vez que haya elecciones vas y le votas. Bueno gente, esto ha sido todo el video. No olvides comentar acá qué opinas de esta situación. ¿Son los políticos culpables? ¿Son los extranjeros culpables? Déjame acá tu opinión. No olvides suscribirte, no olvides dar like, no olvides compartir el video con tus allegados. Y sin más que hacer referencia me despido y nos vemos en el siguiente video.